Hola, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá. Teníamos un pequeño inconveniente para iniciar el en vivo, pero ya estamos aquí. Un gran saludo para toda la gente que está conectada con nosotros a través de Instagram, a través de Facebook, a través de las diferentes redes. Muchas gracias a todos. Eh, Se acerca el cónclave, pero vamos a ver qué es el cónclave, eh, qué procedimientos tienen internamente, cómo lo hacen, eh, cuándo será, eh, qué, a quién elegirá, eso sí no lo podemos decir, ni nadie lo puede decir, pero vamos a ver algunas perspectivas y algunos cardenales que a nosotros nos gustan mucho y que, bueno, ojalá pudieran ser eh, elegidos, que pues en las circunstancias que está el mundo hoy se necesita un papa con unas características bastante particulares. Estamos en una época muy difícil y de verdad que se necesita un papa con valentía, con un vigor eh, importante. Recuerdan ustedes pues las imágenes, por ejemplo, de un Juan Pablo II muy vigoroso, muy contrario a todas estas ideologías que están afectando al mundo entero, o la sabiduría, por ejemplo, de un Benedicto XVI que hizo frente a muchas herejías, unos escritos teológicos importantes. Bueno, la verdad es que en esta generación resultamos teniendo muchos más papas de los que nunca pensamos. Los periodos tanto de Benedicto como del Papa Francisco finalmente fueron relativamente cortos frente a un larguísimo periodo de Karol Wojtyla. Entonces, pues expectativas hay absolutamente todas y esperanzas de tener un papa aguerrido, pues todos, ¿no? Todas. Entonces, aquí dicen Marcos López. Buenas noches, Samuel. Bendiciones. Gracias por su tiempo dedicado. María Eugenia, ojalá nos puedan decir desde qué ciudad están para enviarle un saludo a esta ciudad. Gracias por su trabajo informativo, querido patriota Samuel. Glorines Ramírez, Luz Marina Chaura. Hola, buenas noches. Desde Manizales, Ada Álvarez desde el Retiro, Antioquia. Dice, si yo pudiera elegir, elegiría al africano. ¿Cómo se llama el africano que tú dices? Gloria Echeverry, gracias por el espacio. Germán Esteban Pineda, desde Chiquinquirá. Queremos pedirles en este momento, María Eugenia dice que está en Santiago de Cali. Glis Arevalo desde Girardot. Consuelo Mendieta desde Manizales. Quiero pedirles un favor, que nos ayuden a compartir este video, ayúdennos con su like, el like no les cuesta nada y sí moviliza bastante en la red el canal. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos para seguir dando la batalla. Suscríbanse a nuestro canal, por supuesto, y ayúdennos con su like. Vamos a escuchar a uno de los periodistas españoles que más trata estos temas del Vaticano. Luego vamos a ver el documento del Vaticano, el documento de la Iglesia, que tiene que ver con la elección del Papa, y vamos a ver algunas curiosidades relacionadas con la fecha del entierro y la posible fecha del cónclave. Ahora mismo, el cardenal Camarlengo lo primero que hace es destruir el anillo del pontífice, destruye el sello que tiene el Papa en su despacho, en su mesa de trabajo, son dos sellos,
y se rompen para que no se tome ninguna decisión ni se firme ningún documento pontificio después de la muerte del Papa. Ok, seguidamente lo que hace es sella las habitaciones papales y los departamentos papales. Ese sello se pone bajo protección de la Guardia Suiza. A partir de entonces se cumplen los 9 días, los novendiales se llama, que son los 9 días de luto de la Santa Sede, ¿vale? A partir de entonces, a partir de esos 9 días con el entierro del Sumo Pontífice, que además creo que el Sumo Pontífice no va a ser enterrado en la cripta de los papas, él ha pedido ser enterrado en una cripta en Santa María Maggiore, la Basílica de Roma. Posteriormente se convocan las congregaciones generales. Ok, las congregaciones generales son donde se les permite a los cardenales hacer política. Es decir, ahí pues se sienta el sector español con el sector alemán y el sector francés. Y ahí deciden, venga, pues yo apoyaría a un candidato tuyo si tú me cedes la Congregación de la Doctrina de la Fe y la Congregación de los Obispos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, las congregaciones no tienen un número. Hay un dicho en Roma que dice que cuanto más congregaciones, menos fumatas. Y eso puede suceder. Bueno, esto que está diciendo este periodista no es así. Esto, digamos, la iglesia no opera así. Vamos a volver a escucharlo porque la verdad es que me sorprende bastante ese último aparte. Vamos a escucharlo de nuevo. Hacer política. Es decir, ahí posteriormente se convocan las congregaciones generales. Ok, las congregaciones generales son donde se les permite a los cardenales hacer política. Es decir, ahí pues se sienta el sector español con el sector alemán y el sector francés. Y ahí deciden, venga, pues yo apoyaría a un candidato tuyo si tú me cedes la Congregación de la Doctrina de la Fe y la Congregación de los Obispos. No. La verdad es que esto es para que veamos el nivel de desinformación y de fondo y en realidad de ataque a la iglesia, porque, claro, la iglesia está compuesta por hombres y los hombres son falibles, pero la iglesia tiene ese aspecto divino, y es que es la esposa de Cristo y está guiada por el Espíritu Santo. Más de 2000 años de iglesia lo demuestran. Repito, conformada por hombres, conformada por hombres, y eso hace que estemos atentos, claro que sí, pero no tienen estos manejos que están hablando estos periodistas. La verdad es que queda uno sorprendido de lo que dicen los medios. Dice aquí Águila de Fuego. Dice aquí, bueno, Alicia Beltrán, que el Espíritu Santo ilumina al cardenal Sara. Amén. Águila de Fuego, queremos un papa que no quiera convertir el mundo en una Sodoma y Gomorra, que no quiera convertir la iglesia en un prostíbulo respecto a Jesucristo. Bueno, no se entiende muy bien, pero bueno. Dice aquí, Luz Marina Chaura, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo por el cónclave donde se elige el futuro papa. Sí, hay que orar muchísimo. Vamos a ver lo que están diciendo los medios sobre la preparación del próximo cónclave. Cuando muere un papa, nada de lo que sucede a continuación es improvisado. Antiguas tradiciones guían los protocolos en la Iglesia Católica, que inicia el luto por la muerte de su líder y se prepara para elegir a su sucesor. Primero se confirma la muerte y se sellan el despacho y la residencia particular del Papa. Todo en presencia del camarlengo, encargado también de anunciar al mundo la muerte de Francisco.
Con profundo dolore. Con un profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. El camarlengo de la Iglesia Católica asume la administración temporal de la Santa Sede hasta la elección del nuevo pontífice y también preparará el funeral de Francisco. En los próximos días, el féretro del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles presenten sus respetos, como ya hicieron con Juan Pablo II. Francisco, el Papa del pueblo, no será enterrado en el Vaticano como muchos de sus predecesores, sino que reposará por voluntad propia en su basílica favorita en el centro de Roma, en un austero ataúd de madera. Durante los próximos días, cardenales de todo el mundo se reunirán en Roma para iniciar a puerta cerrada el proceso de elección del nuevo Papa. Tras 9 días de duelo oficial, el cónclave tendrá lugar en la Capilla Sixtina. Durante el mismo, los cardenales deben entregar su teléfono y no pueden abandonar el lugar. Completamente aislados del mundo exterior, deberán votar hasta que una candidatura obtenga una mayoría de 2/3. Entonces, la fumata blanca anunciará al mundo el mundialmente conocido Habemus Papam. Ahí está el mini resumen. Vamos a ver el documento oficial de la Iglesia sobre cómo se elige al Papa. El documento se llama, vamos a verlo acá, Universi Dominici Gregis, del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Vamos a verlo, vamos a agrandarlo acá para que ustedes lo vean mejor. Y vamos a ver no las elucubraciones de los medios de comunicación, no lo que se... porque desafortunadamente pues surgen muchos informes, muchas informaciones completamente desvirtuadas, completamente falsas. Estamos viendo aquí la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que es de la época de Juan Pablo II, sobre la vacante de la sede apostólica y la elección del romano pontífice. Eso es el documento donde se mencionan las modificaciones introducidas también por el sumo pontífice Benedicto XVI con la carta apostólica en forma de motu propio, normas nondulas del 22 de febrero de 2013. Entonces, vamos a ver el documento para que sepamos cómo se hace todo este proceso. Creo que ahí ustedes lo están viendo perfectamente. Sí, claro que sí. Entonces, aquí sí está qué es lo que hace la Iglesia en el proceso de elección del nuevo Papa. Y lo que hace es lo siguiente, vamos a ver, esto está por títulos, dice capítulo 1, poderes del colegio de los cardenales mientras está vacante la sede apostólica. Mientras está vacante la sede apostólica, el colegio de los cardenales no tiene ninguna potestad o jurisdicción sobre las cuestiones que corresponden al sumo pontífice en vida o en el ejercicio de las funciones de su misión. Todas estas cuestiones deben quedar reservadas exclusivamente al futuro pontífice. Declaro, por lo tanto, inválido y nulo cualquier acto de potestad o de jurisdicción correspondiente al romano pontífice mientras vive o en el ejercicio de las funciones de su misión que el colegio mismo de los cardenales decidiese ejercer, si no es en la medida expresamente consentida en esta Constitución. Entonces, esto es importante saberlo de entrada. Mientras no está electo el Papa, el Colegio de Cardenales no puede tomar las decisiones que únicamente le corresponden al Papa. Eso es muy importante porque hay gente con teorías de la conspiración que están pasando cosas, que el Colegio de Cardenales está haciendo X, Y, Z cosas.
Mientras está vacante la sede apostólica, el gobierno de la Iglesia queda confiado al Colegio de Cardenales solamente para el despacho de los asuntos ordinarios o de los inaplazables y para la preparación de todo lo necesario para la elección del nuevo pontífice. Esta tarea debe llevarse a cabo con los modos y los límites previstos por esta Constitución. Por eso deben quedar absolutamente excluidos los asuntos que sea por ley como por praxis o con potestad únicamente del romano pontífice mismo, o se refieren a las normas para la elección del nuevo pontífice según las disposiciones de la presente Constitución. Entonces ahí vuelve a ratificar que el gobierno de la Iglesia queda confiado al Colegio de Cardenales solamente para el despacho de asuntos ordinarios. Nada que le corresponda al Papa lo debe hacer el Colegio de Cardenales. Durante la vacante de la sede apostólica, las leyes emanadas por los romanos pontífices no pueden de ningún modo ser corregidas o modificadas, ni se puede añadir, quitar nada o dispensar de una parte de las mismas, especialmente en lo que se refiere al ordenamiento de la elección del sumo pontífice. Es más, si sucediera eventualmente que se hiciera o intentara algo contra esta disposición con mi suprema autoridad, lo declaro nulo e inválido. Todo con respecto al tema de los cardenales, el Colegio de los Cardenales, mientras está vacante la sede apostólica. Las congregaciones de los cardenales para preparar la elección del sumo pontífice. Durante la sede vacante tendrán lugar dos clases de congregaciones de cardenales, una general, es decir, de todo el colegio hasta el comienzo de la elección, y otra particular. En las congregaciones generales deben participar todos los cardenales no impedidos legítimamente, apenas son informados de la vacante de la sede apostólica. Sin embargo, a los cardenales que, según la norma del numeral 33 de esta Constitución, no tienen el derecho a elegir al pontífice, se les concede la facultad de abstenerse, si lo prefieren, de participar en estas congregaciones generales. La congregación particular está constituida por el cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana y por 3 cardenales, uno por cada orden, extraídos por sorteo entre los cardenales electores llegados a Roma. La función de estos 3 cardenales llamados asistentes cesa al cumplirse el tercer día y en su lugar, siempre mediante sorteo, les suceden otros con el mismo plazo de tiempo, incluso después de iniciada la elección. Durante el periodo de la elección, las cuestiones de mayor importancia, si es necesario, serán tratadas por la Asamblea de los Cardenales electores, mientras que los asuntos ordinarios seguirán siendo tratados por la congregación particular de los cardenales. En las congregaciones generales y particulares, durante la sede vacante, los cardenales vestirán el traje talar ordinario negro con cordón rojo y la faja roja con solideo, cruz pectoral y anillo. Bueno, hasta este nivel de especificidad tiene la Iglesia. Al fin y al cabo son, digamos, es un Estado, ¿no? El Estado Vaticano. Muestra aquí, dice Germán Esteban, Sara cumple 80 años en 2 meses y hubiese quedado fuera de la elección. Esperemos que sea una buena señal. Ahí está el tema de los cardenales. Entonces, ustedes están viendo cómo el Colegio de Cardenales está completamente estipulado qué tienen que hacer, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué potestades tienen, qué potestades no tienen. Entonces, este documento nos lo presenta clarísimamente. Vamos a ver un documento, un informe sobre posibles sucesores del Papa en este momento. Esto es lo que dicen los medios, como siempre,
estamos atentos para discernir lo que nos dicen los medios. Llegada de Francisco en 2013, el papado ha tenido cambios significativos, lo que genera un debate sobre quién debe ser su sucesor y qué tipo de liderazgo necesita la Iglesia Católica. Cardenal Luis Antonio Tagle. Nacido en Filipinas, tiene 67 años, es arzobispo de Manila y actual prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Ha sido cercano al Papa Francisco desde su elección. Conocido por su estilo pastoral, inclusivo y de defensa de la justicia social, es un firme candidato para continuar con las reformas del Papa Francisco. Cardenal Matteo Zuppi. Es italiano de 69 años, actual arzobispo de Bolonia y presidente de la Confederación Episcopal Italiana. Es otro de los que se destaca en el grupo de los posibles sucesores. Es considerado un líder progresista en la Iglesia, comprometido con los más necesitados, con un enfoque de diálogo y mediación. Su proximidad a Francisco y su énfasis en la justicia social lo hacen un fuerte contendiente dentro de las corrientes reformistas. Cardenal Pietro Parolin. También de Italia, de 70 años, es considerado el diplomático de la Iglesia, es el actual secretario de Estado del Vaticano, es uno de los nombres más mencionados en las convenciones sobre el futuro papado, ha sido clave en la diplomacia vaticana, ayudando a fortalecer las relaciones internacionales de la Iglesia en cuestiones delicadas como la apertura hacia Cuba. Su experiencia en la gestión de crisis y su manejo de las relaciones internacionales le dan una ventaja considerable. Cardenal Peter Turkson. Es el candidato de África. Es de Ghana con 76 años. Es conocido por su postura sobre el cambio climático y la lucha contra la pobreza. Representaría una iglesia global. Fue presidente del Discaterio para el Desarrollo Humano Integral y tiene un enfoque en la justicia social. Cardenal Raymond Lee Burke. Nació el 30 de junio de 1948 en Wisconsin, Estados Unidos. Se ha caracterizado por su postura ultraconservadora dentro de la Iglesia Católica y su crítica constante al papado de Francisco, lo que incluso lo llevó a ser desalojado de su apartamento en el Vaticano y a que le retiraran el salario. También se opone a la apertura de la Iglesia y es contrario a las posturas del Vaticano sobre los homosexuales. Cardenal Willem Echt. De Países Bajos con 71 años, ha sido un firme defensor de la tradición litúrgica y los valores doctrinales de la Iglesia. Su postura conservadora lo ha llevado a preferir un enfoque más tradicionalista. Cardenal Fridolin Ambongo. Es de la República Democrática del Congo. Podría convertirse en el primer papa africano. Es conocido por su lucha por los derechos humanos y su trabajo en favor de la justicia social. El 13 de octubre de 2020 fue nombrado miembro del Consejo de Cardenales para ayudar al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia Universal y para estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica. Cardenal Mark Ouellet. Tiene 80 años con una vasta experiencia en la Curia Vaticana. Aunque su edad podría jugar en su contra, ha sido un defensor de la ortodoxia doctrinal y litúrgica. Nació en Quebec, Canadá. En el cónclave de 2013 fue considerado el papable y, según los expertos en temas del Vaticano, estuvo entre los que recibieron la mayor cantidad de votos. Cardenal Peter Erdo. Húngaro de 72 años, antiguo presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, es conocido por ser un devoto mariano, lo que significa que dedica sus prácticas a María. Ha sido una de las voces más conservadoras de la Iglesia y se ha opuesto a que los católicos divorciados o vueltos a casar reciban la Sagrada Comunión, debido a su creencia en la insolvencia del matrimonio. El reglamento del cónclave establece que hay 138 electores entre los 252 cardenales. Solo los menores de 80 años pueden participar en la votación secreta en la Capilla Sistina. Cada día se celebran 4 rondas de votaciones hasta que un candidato obtenga 2/3 de los votos. El proceso suele durar entre 15 y 20 días. Ahora que murió el Papa Francisco, desde ya se empieza a hablar del cónclave. ¿Y cómo es este milenario proceso en el cual se elegirá al nuevo sumo pontífice? Aquí se lo explico.
Una vez el Papa ha fallecido, el camarlengo o cardenal encargado de la administración del Vaticano lo llama por su nombre 3 veces. Si no hay respuesta, lo declara oficialmente muerto y se sellan sus habitaciones. Esto se hace para preservar sus documentos, su testamento o las instrucciones que el sumo pontífice haya dejado para su funeral. Además, el camarlengo le retira el anillo que tiene el sello papal y lo destruye. De inmediato los voceros del Vaticano le comunican al mundo la noticia. El funeral debe realizarse entre el 4º y 6º día después de la muerte del Papa. Entre 15 o 20 días después comienza el cónclave o asamblea a la que asisten los cardenales de todo el mundo que llegan a Roma para asistir a los funerales del Papa y para elegir a su sucesor. Pero ojo, no todos los cardenales pueden elegir o ser elegidos. Los llamados cardenales electores deben ser menores de 80 años. Esta vez participarán en el cónclave unos 135 cardenales de 71 naciones. Los países con el mayor número de cardenales son Italia con 17, Estados Unidos con 10 y Brasil con 7 purpurados. Europa tendrá en el cónclave al menos 54 cardenales, 24 son de Asia, 18 son africanos, los mismos de Sudamérica, 16 son de América del Norte, 4 provienen de América Central y 4 de Oceanía. Ahora hablemos del cónclave. Se realiza en la Capilla Sixtina en el Vaticano, un lugar mundialmente famoso por los frescos que allí pintó Miguel Ángel entre 1536 y 1541 y que tiene entre sus temas centrales el juicio final y la creación. Cónclave significa con llave, y esto es literal porque los cardenales son encerrados bajo llave para cada votación. Por lo general, cada día se realizan 2 rondas o votaciones, una en la mañana y otra en la noche, hasta que uno de los cardenales obtenga los 2/3 más 1 de los votos. Si no hay ganador, los votos, que son secretos, se depositan en una chimenea. Si sale humo negro, significa que no hay aún un cardenal con los votos necesarios, y si sale humo blanco, el mundo sabrá que fue elegido un nuevo papa. De inmediato, las campanas de la Catedral de San Pedro comenzarán a repicar, celebrando la elección del sucesor de San Pedro. Minutos después, uno de los cardenales más antiguos se asomará a uno de los balcones de la catedral y ante la plaza de San Pedro le revelará al mundo quién es el cardenal elegido y el nombre que adoptará como nuevo pontífice. El cónclave más largo de la historia ocurrió en 1268. 19 cardenales se tardaron casi 3 años para elegir a Gregorio X. Fue tal el desespero de la comunidad y de todos los fieles en esos tiempos ante la demora que los cardenales les restringieron los alimentos y el agua, hasta les quitaron el techo del lugar en el que deliberaban para que sufrieran las inclemencias de la lluvia y el sol. En marzo del 2013, el argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido en la 5ª votación con el 85% de los votos y se convirtió en el Papa Francisco. ¿Y qué cardenales suenan con más fuerza para ser elegidos? Están el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, el filipino Luis Antonio Joaquín Tagle, el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin, el húngaro Peter Erdo, Gerald Lacroix de Canadá, Jean-Marc Aveline de Francia, Peter Turkson de Ghana y Timothy Dolan de Estados Unidos. En esta nueva oportunidad, según los expertos vaticanistas, se medirán 2 fuerzas. De un lado están los cardenales que apoyan las ideas renovadoras y de apertura del Papa Francisco, contra otro grupo de cardenales que insisten en el regreso de las ideas más conservadoras y, ¿por qué no?, más radicales de la Iglesia Católica. La pregunta que se está haciendo todo el mundo ahora es ¿quién será el nuevo papa? Esta es la lista de sucesores, aunque cualquiera puede ser papa. Empecemos con Pietro Parolin, el pacificador. Este cardenal, siendo secretario de la Santa Sede, ha entregado su vida por Latinoamérica. Fue muy cercano al Papa Francisco y muchos aseguran que podría darle continuidad a su obra. Incluso también se subió al tren del proceso de paz y también habla español. El otro posible papable es Luis Antonio Tagle, el humilde. Este cardenal de origen filipino tenía una estrecha relación con el Papa Francisco. Dirigió
dirigió por varios años la rama caritativa global de la Iglesia. El cardenal Matteo Zuppi, el conciliador. El arzobispo italiano ha sido mensajero de paz en el conflicto de Rusia y Ucrania desde 2023. Su obra es tan impresionante que ayudó a mediar el fin de la guerra civil en Mozambique 1992. ¿Se imaginan un papa norteamericano? Podría ser una realidad con el arzobispo Joseph Tobin, el líder de la orden redentorista que ha trabajado con más de 80 países a favor de los pobres. En la lista también están el cardenal filipino Pablo Virgilio Sionco, el cardenal Fridolin Ambongo del Congo y el cardenal español Cristóbal López Romero. Ojalá que el próximo papa siga la impresionante huella que dejó el papa. Bueno, ahí ustedes ven lo que dicen los medios. Curiosamente, al cardenal Burke, que grupos pro LGBT ultrafinanciados pagaban a medios para que hablaran mal de Burke, ¿no? Tampoco mencionan al cardenal Sarah, que son conservadores. En alguno de estos informes mencionaban a Burke como ultra. Y claro, el ultra enloda un poco el nombre porque dicen, uy, este es extremo. Pero más o menos así hablaban los medios en su momento de Benedicto XVI, y pues hemos visto la gran maravilla que fue su pontificado, digamos a grandes rasgos. Ya podríamos nosotros especificar, ser más específicos en algunos puntos, pero la teología de Benedicto XVI, y cuando fue prefecto de la fe, pues cuidó muchísimo la doctrina, la sana doctrina de la Iglesia Católica. A él lo atacaban mucho los medios, y más previo a ser el sucesor de Juan Pablo II en su momento. La verdad es que decir quiénes son los papables, yo creería que puede ser cualquiera. De los que mencionaron, podría no ser ninguno. Entonces, esperemos, pero lo que sí es imperativo es la oración de todos los fieles por esta elección, porque es una elección que nos implica absolutamente a todos, la elección de el próximo Papa. Vamos a mirar cómo serán las exequias del Romano Pontífice según el documento oficial que hemos venido observando. Es decir, esta es la forma, esto sí es lo que dice la Iglesia sobre cómo serán las exequias del Romano Pontífice. No es lo que dicen los medios, no es la elucubración de algún TikToker. Las exequias del Romano Pontífice. Después de la muerte del Romano Pontífice, los cardenales celebrarán las exequias en sufragio de su alma durante 9 días consecutivos, según el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, cuyas normas, así como las del Ordo Ritum Conclavis, ellos cumplirán fielmente. Si la sepultura se hiciera en la Basílica Vaticana, el correspondiente documento auténtico es extendido por el notario del capítulo de la misma basílica o por el canónigo archivero. Sucesivamente, un delegado del cardenal Camarlengo y un delegado del prefecto de la Casa Pontificia extenderán separadamente los documentos que den fe de que se ha efectuado la sepultura, el primero en presencia de los miembros de la Cámara Apostólica y el otro ante el prefecto de la Casa Pontificia. Si el romano pontífice falleciese fuera de Roma, corresponde al Colegio de Cardenales disponer todo lo necesario para un digno y decoroso traslado del cadáver a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que no fue este el caso, ¿no? El Papa estaba en Roma. A nadie le está permitido tomar con ningún medio imágenes del sumo pontífice enfermo en la cama o difunto.
ni registrar con ningún instrumento sus palabras para después reproducirlas. Si alguien después de la muerte del Papa quiere hacer fotografías para documentación, deberá pedirlo al cardenal Camarlengo en la Santa Iglesia Romana, el cual, sin embargo, no permitirá que se hagan fotografías del sumo pontífice si no está revestido con los hábitos pontificales. Esta nota es importante, el numeral 30, porque ustedes vieron que hay un medio de comunicación de los que hablaron ahora, los que les mostré, que mostraban como si estuviera el Papa en su habitación muerto y al lado el Camarlengo. Eso se veía a las claras que era inteligencia artificial. No hay un fotógrafo tomándole fotos al Papa muerto ahí y publicándolas en las redes. 31. Después de la sepultura del sumo pontífice y durante la elección del nuevo Papa, no se habite en ninguna parte del apartamento privado del sumo pontífice. Si el sumo pontífice difunto ha hecho testamento de sus cosas, dejando cartas o documentos privados, y ha designado un ejecutor testamentario, corresponde a este establecer y ejecutar según el mandato recibido del testador lo que concierne a los bienes privados y a los escritos del difunto pontífice. Dicho ejecutor dará cuenta de su labor únicamente al nuevo sumo pontífice. Y aquí viene el tema que más nos interesa, y es la segunda parte del documento, que es la elección del romano pontífice. Estamos hablando de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del sumo pontífice Juan Pablo II, con una actualización de Benedicto XVI en forma de motu propio, que se llama Normas Nómbulas. Vamos a ver, ya vimos la primera parte, vamos a ver la segunda parte que está aquí en el documento, la elección del romano pontífice. Antes de eso, yo quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestro video y que nos ayuden a darle like para que este video pues llegue a más personas. Es importante que ustedes nos ayuden para que podamos nosotros llegar realmente a más personas. Compartan este video, suscríbanse y denle like. Vamos a ver cómo fue la elección del Papa Francisco en su momento y pasamos a cómo dice la Iglesia que se elige al nuevo Papa. Aquí ya está, para que ustedes vean cómo se eligió en su momento el Papa Francisco y cómo está estipulado por la Iglesia elegir al Papa. Ahí está cómo fue la elección del Papa Francisco, toda la narración. Ese es un medio de comunicación que sí informa, digamos, oficialmente de la Iglesia. Roma Reports. Vamos a ver ahora sí qué dice la Iglesia de la elección del sumo pontífice, cómo se hace la elección del sumo pontífice según la indicación oficial de la Iglesia en el documento Universi Dominici Gregis. Aquí está. El derecho de elegir al romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que antes del día de la muerte del sumo pontífice o del día en el cual la sede apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años de edad. El número máximo de cardenales electores no debe superar los 120,
queda absolutamente excluido el derecho de elección activa por parte de cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención del poder civil de cualquier orden o grado. En el caso de que la sede apostólico quedara vacante durante la celebración de un concilio ecuménico, bueno, este no lo leamos porque no es el caso. Ningún cardenal elector podrá ser excluido de la elección activa o pasiva por ningún motivo o pretexto, quedando en pie lo establecido. Es decir, los cardenales electores no pueden ser excluidos. Un cardenal de la Santa Iglesia Romana que haya sido creado o publicado en consistorio tiene por eso mismo el derecho a elegir al pontífice, según el numeral 33 de la presente Constitución, aunque no se le hubiera impuesto la birreta, entregado el anillo, ni hubiera prestado juramento. En cambio, no tienen este derecho los cardenales depuestos canónicamente o que hayan renunciado con el consentimiento del romano pontífice a la dignidad cardenalicia. Además, durante la sede vacante, el Colegio de los Cardenales no puede readmitir o rehabilitar a estos. Establezco además que desde el momento en que la sede apostólica esté legítimamente vacante, se espere durante 15 días completos a los ausentes antes de iniciar el cónclave, aunque dejo al Colegio de los Cardenales la facultad de anticipar el comienzo del cónclave si consta la presencia de todos los cardenales electores, así como la de retrasarlo algunos días si hubiera motivos graves, pero pasados al máximo 20 días desde el inicio de la sede vacante, todos los cardenales electores presentes están obligados a proceder a la elección. Es decir, digamos, en la práctica muere el Papa y los cardenales electores inmediatamente se dirigen hacia Roma porque pues esa es la manera de proceder, ¿no? Todos los cardenales electores convocados por el decano o por otro cardenal en su nombre para la elección del nuevo pontífice están obligados, en virtud de santa obediencia, a dar cumplimiento al anuncio de convocatoria y acudir al lugar designado al respecto, a no ser que estén imposibilitados por enfermedad u otro impedimento grave que deberá ser reconocido por el Colegio de los Cardenales. Pero si algunos cardenales electores llegasen reíntegra, es decir, antes de que se haya procedido a elegir al pastor de la iglesia, serán admitidos a los trabajos de la elección en la fase en que estos se hallen. Ya. Si acaso algún cardenal que tiene derecho al voto se negase a entrar en la Ciudad del Vaticano para llevar a cabo los trabajos de la elección, o a continuación, después de la misma hayan comenzado, se negase a permanecer para cumplir su cometido sin una razón manifiesta de enfermedad reconocida bajo juramento por los médicos y comprobada por la mayor parte de los electores, los otros procederán libremente a los procesos de elección, sin esperarle ni readmitirlo nuevamente. Por el contrario, si un cardenal elector debiera salir de la Ciudad del Vaticano por sobrevenirle una enfermedad, se puede proceder a la elección sin pedir su voto. Pero si quisiera volver a la citada sede de la elección después de la curación, incluso antes, debe ser readmitido. Además, si algún cardenal elector saliera de la Ciudad del Vaticano por otra causa grave reconocida por la mayoría de los electores, puede regresar para volver a tomar parte de la elección. La verdad es que esto hace que de ninguna forma se pueda prever realmente quién será elegido. Siempre se dice que la elección la hace el Señor Dios por su Espíritu Santo, y todas estas circunstancias, todas estas variables hacen que en lo humano sea completamente imposible decir previamente que va a haber X o Y elegido. Dice aquí, ¿dónde está?
Dice Nidia Alexandra, el nuevo papa tiene que interesarse mucho por los pobres del mundo. Dice Germán, Esteban le responde, Nidia, el problema no son los pobres, la iglesia no es una ONG, el papa es el custodio de la fe y la tradición, no dirige una fundación altruista. Bueno, el Señor dijo que, de hecho, y fue muy evidente, siempre es muy evidente en las Semanas Santas, cuando hay tantas y tantas narraciones bíblicas, películas y demás, que muestran segmentos de la palabra donde es evidente que el Señor tiene misericordia de los más débiles, los cansados, los agobiados, los pobres. Pero claro, no en términos de una ONG, porque la iglesia no es una ONG, la iglesia pues es la esposa de Cristo, pero sí se interesa obviamente dentro de todo lo que hace por los más débiles. El lugar de la elección y las personas admitidas en razón de su cargo. El cónclave para la elección del sumo pontífice se desarrollará dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano en lugares y edificios determinados cerrados a los extraños, de modo que se garantice una conveniente acomodación y permanencia de los cardenales electores y de quienes por título legítimo están llamados a colaborar al normal desarrollo de la elección misma. En el momento establecido para el comienzo del proceso de la elección del sumo pontífice, todos los cardenales electores deberán haber recibido y tomado una conveniente acomodación en la llamada Domus Sanctae Marti, construida recientemente en la Ciudad del Vaticano, sin razones de salud previamente comprobadas por la competente congregación cardenalicia, exigen que algún cardenal elector tenga consigo, incluso en el periodo de elección, un enfermero. Se debe proveer a este, le sea asignada una adecuada habitación. Desde el momento en que se ha dispuesto el comienzo del proceso de la elección hasta el anuncio público de que se ha realizado la elección del sumo pontífice, o de todos modos hasta cuando así lo ordene el nuevo pontífice, los locales de la Domus Sanctae Marti, como también y de modo especial la Capilla Sixtina y las zonas destinadas a las celebraciones litúrgicas, deben estar cerrados a las personas no autorizadas bajo la autoridad del cardenal camarlengo y con la colaboración externa del vicecamarlengo y del sustituto de la Secretaría de Estado, según lo establecido en los números siguientes. Todo el territorio de la Ciudad del Vaticano y también la actividad ordinaria de las oficinas que tienen su sede dentro de su ámbito deben regularse en dicho periodo, de modo que se asegure la reserva y el libre desarrollo de todas las actividades en relación con la elección del sumo pontífice. De modo particular, se deberá cuidar también con la ayuda de los prelados clérigos de cámara que nadie se acerque a los cardenales electores durante el traslado desde la Domus Sanctae Marti al Palacio Apostólico Vaticano. Los cardenales electores desde el comienzo del proceso de la elección hasta que ésta tenga lugar y sea anunciada públicamente deben abstenerse de mantener correspondencia epistolar, telefónica o por otros medios de comunicación con personas ajenas al ámbito del desarrollo de la misma elección, si no es por comprobada y urgente necesidad debidamente reconocida por la congregación particular a la que se refiere el numeral 7, a la misma corresponde reconocer la necesidad y la urgencia de comunicar con los respectivos dicasterios por parte de los cardenales penitenciario mayor, vicario general para la diócesis de Roma y archipreste de la Basílica Vaticana. A todos aquellos que no estando indicados en el número siguiente y que casualmente, aunque presentes en la Ciudad del Vaticano por justo título, como se prevé en el numeral 43 de esta Constitución, encontrarán algunos de los cardenales electores en tiempo de la elección están absolutamente prohibido mantener coloquio de cualquier forma, por cualquier medio o por cualquier motivo con los mismos padres cardenales. Para satisfacer las necesidades personales y de oficio relacionadas con el desarrollo de la elección, deberán estar disponibles y por tanto alojados convenientemente dentro de los límites a los que se refiere
el numeral 43 de la presente Constitución, el secretario del Colegio Cardenalicio, que actúa de secretario de la Asamblea Electiva, el maestro de celebraciones litúrgicas pontificias, con 8 ceremonieros y 2 religiosos adscritos a la sacristía pontificia, un eclesiástico elegido por el cardenal decano o por el cardenal que haga sus veces, para que lo asista en su cargo. Además, deberán estar disponibles algunos religiosos de varias lenguas para las confesiones y también 2 médicos para eventuales emergencias. Bueno, ahí está. Las personas señaladas en el numeral de la presente deberán debidamente advertidas sobre el significado y el alcance de este juramento que han de prestar antes del comienzo del proceso de elección, deberán pronunciar y suscribir a su debido tiempo, ante el cardenal camarlengo u otro cardenal delegado por este en presencia de 2 protonotarios apostólicos de número participantes el juramento según la siguiente fórmula. Esto lo tienen que decir. Yo, NN, prometo y juro observar el secreto absoluto con quien no forme parte del colegio de los cardenales electores, y esto perpetuamente, a menos que reciba especiales facultades dadas expresamente por el nuevo pontífice elegido o por sus sucesores, acerca de todo lo que atañe directa o indirectamente a las votaciones y a los escrutinios para la elección del sumo pontífice. Prometo igualmente y juro que me abstendré de hacer uso de cualquier instrumento de grabación, audición o visión de cuanto durante el periodo de elección se desarrolla dentro del ámbito de la Ciudad del Vaticano y particularmente de lo que directa o indirectamente de algún modo tiene que ver con las operaciones relacionadas con la elección misma. Declaro emitir este juramento consciente de que una infracción del mismo comportaría para mí la pena de excomunión, late sentencia, reservada a la sede apostólica. Así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Ese es el juramento que hacen los cardenales electores, es decir, según la Iglesia, un cardenal que no cumpla puede ser excomulgado. El tema es fuerte, ¿no? El tema es muy fuerte, es decir, cardenal que no cumpla con el secreto, digamos, finalmente se resume en el secreto del proceso de elección, puede ser excomulgado. Comienzo de los actos de elección, celebradas las exequias del difunto pontífice, es decir, hay que esperar a que hayan las exequias del difunto pontífice según los ritos prescritos y preparado lo necesario para el desarrollo regular de la elección, el día establecido para el inicio del cónclave según lo previsto en el numeral 37 de la presente Constitución, todos los cardenales se reunirán en la Basílica de San Pedro en el Vaticano o donde la oportunidad y las necesidades de tiempo y de lugar aconsejen para participar en una solemne celebración eucarística con la misa votiva pro eligiendo papa. Esto deberá realizarse a ser posible en una hora adecuada de la mañana, de modo que en la tarde pueda tener lugar lo prescrito en los números siguientes de la presente Constitución. Entonces, primero debe haber, para que haya el cónclave, primero deben realizarse las exequias del difunto pontífice. Desde la capilla paulina del Palacio Apostólico, donde se habrán reunido en una hora conveniente en la tarde, los cardenales electores, en hábito coral, irán en solemne procesión, invocando con el canto de Veni Creator la asistencia del Espíritu Santo a la capilla sixtina del Palacio Apostólico, lugar y sede del desarrollo de la elección. Participan en la procesión del vicecamarlengo, el auditor general de la Cámara Apostólica y 2 miembros de cada uno de los colegios protonotarios apostólicos de número participantes de los prelados auditores de la Rota Romana y de los prelados clérigos de la Cámara. Para mí es impresionante cómo, si ustedes recuerdan cómo fue la elección
del apóstol que reemplazó a Judas. A lo que voy es cómo la iglesia, desde su primera generación, que fueron sus primeros apóstoles, los que eligió el Señor, hasta la fecha, tiene todos estos procedimientos de elección que la hacen ellos mismos, los príncipes de la iglesia, nuestros, en este caso, cardenales, príncipes de la iglesia se le llama a todos los obispos, pero pues estamos hablando aquí de los electores, pero es para decir que es impresionante como el Señor que dice que sobre esta piedra constituirá su iglesia, y dice mi iglesia, es una iglesia, una. Hoy nos dicen que hay muchas iglesias de Cristo. No, eso no es cierto. El Señor dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra constituiré mi iglesia. Y tal cual como se hizo en su momento, obviamente con las adecuaciones de algo que ha crecido de manera exponencial a través de los siglos, se sigue haciendo. Es impresionante porque usted ve la palabra y ve cómo esa palabra se tangibilizó desde el primer momento y de generación en generación hasta nuestros días. Y estamos viviendo un momento histórico, la elección de un papa. Hay personas que han vivido su vida sin conocer la elección de un papa. En mi vida he tenido tres elecciones de papa. Ya esta sería la cuarta. Entonces, impresionante, ¿no? Hemos tenido en las últimas décadas varias elecciones. Conservando los elementos esenciales del cónclave, pero modificando algunas modalidades secundarias que el cambio de las circunstancias ha hecho irrelevantes para el objeto que servían anteriormente, con la presente Constitución establezco y dispongo que todo el proceso de la elección del Sumo Pontífice, según lo prescrito en los numerales siguientes, se desarrolla exclusivamente en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico Vaticano. Ahí es donde se hace. En la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico Vaticano, que sigue siendo el lugar absolutamente reservado hasta el final de la elección, de tal modo que se asegure el total secreto de lo que allí se haga o diga de cualquier modo relativo, directa o indirectamente, a la elección del Sumo Pontífice. Por tanto, el Colegio Cardenalicio, que actúa bajo la autoridad y la responsabilidad del camarlengo, ayudado por la congregación particular, de la que se habla en el numeral 7 de la presente Constitución, cuidará de que dentro de la capilla, dentro de dicha capilla y de los locales adyacentes, todo esté previamente dispuesto, incluso con la ayuda desde el exterior del vicecamarlengo y del sustituto de la Secretaría de Estado, de modo que se preserve la normal elección y el carácter reservado de la misma. Bueno, pasemos aquí, según lo dispuesto del cardenal decano. Según lo dispuesto en el numeral precedente, el cardenal decano del primer cardenal, por orden y antigüedad, pronunciará la siguiente fórmula de juramento. Aquí hay otro juramento. Todos y cada uno de nosotros, cardenales electores presentes en esta elección del Sumo Pontífice, prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas en la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II, Universi Dominici Regis, emanada el 22 de febrero de 1996, que es esta que estamos revisando. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros, que es por disposición divina, sea elegido romano pontífice, se comprometerá a desempeñar fielmente el munus petrinum de pastor de la Iglesia Universal y no dejará de afirmar y defender denodadamente los derechos espirituales y temporales, así como la libertad de la Santa Sede. Sobre todo, prometemos y juramos observar con la máxima fidelidad y con todos, tanto clérigos como laicos, el secreto sobre todo lo relacionado de algún modo con la elección del romano pontífice y sobre lo que ocurre
en el lugar de la elección concerniente directa o indirectamente al escrutinio, no violar de ningún modo este secreto tanto durante como después de la elección del nuevo pontífice, a menos que se haga autorización explícita por el mismo pontífice, no apoyar o favorecer ninguna interferencia, oposición o cualquier otra forma de intervención con la cual autoridades seculares de cualquier orden o grado o cualquier grupo de personas o individuos quisieran inmiscuirse en la elección del romano pontífice. A continuación, cada cardenal elector, según el orden de precedencia, prestará juramento con la siguiente fórmula. Y yo, cardenal N, prometo, me obligo y juro, poniendo la mano sobre los evangelios, añadirá, así Dios me ayude, y estos santos evangelios que toco con mi mano. Ahí está desmentida la visión del periodista especialista en temas vaticanistas que se va contra lo que dice el documento de la Iglesia sobre cómo hacer esta elección. Es decir, no es un tema de políticos que dicen, no, usted me da la Secretaría Vaticana y yo cojo la Congregación para la Fe y usted me da... No, 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 no. No, 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 la verdad es que hay periodistas que, para empezar, no conocen ni siquiera los documentos de la Iglesia. Como no lo conocen, pues la mayoría de los católicos, tristemente hay que decirlo, y entonces nos hacemos ideas de estos procedimientos que no son. Entonces hay que tener cuidado de lo que nos dicen los medios. Observancia al secreto, sobre todo lo relativo a la elección, desarrollo de la elección, Bueno, estos documentos son largos. Lo que se debe observar y evitar en la elección del sumo pontífice, aceptación, proclamación e inicio del ministerio del nuevo pontífice. Realizada la elección canónicamente, el último de los cardenales diáconos llama al aula de la elección al secretario del Colegio de los Cardenales, al maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias y a 2 ceremonieros, después el cardenal decano o el primero de los cardenales por orden y antigüedad, en nombre de todo el colegio de los electores, pide el consentimiento del elegido con las siguientes palabras. ¿Aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? Y una vez recibe el consentimiento le pregunta, ¿cómo quieres ser llamado? Entonces el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, actuando como notario y teniendo como testigos a 2 ceremonieros, levanta el acta de aceptación del nuevo pontífice y del nombre que ha tomado. Después de la aceptación, el elegido que ya haya recibido la ordenación episcopal es inmediatamente obispo de la Iglesia romana, verdadero papa y cabeza del colegio episcopal. El mismo adquiere de hecho, la plena y suprema potestad sobre la Iglesia universal y puede ejercerla. En cambio, si el elegido no tiene el carácter episcopal, será ordenado obispo inmediatamente. ¡Wow! Repitamos esa última parte. Después de la aceptación, el elegido que ya haya recibido la ordenación episcopal es inmediatamente obispo de la Iglesia romana, verdadero papa y cabeza del colegio episcopal. Él mismo adquiere de hecho la plena y suprema potestad sobre la Iglesia universal y puede ejercerla. En cambio, si el elegido no tiene el carácter episcopal, será ordenado obispo inmediatamente. Entre tanto, cumplidas las otras formalidades previstas en el Ordo Ritum Conclavis, los cardenales electores, según las formas establecidas, se acercan para expresar un gesto de respeto de obediencia al neo elegido sumo pontífice. A continuación se dan gracias a Dios y el primero de los cardenales diáconos anuncia al pueblo que está esperando la elección y el nombre del nuevo pontífice, el cual inmediatamente después imparte la bendición apostólica Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica Vaticana. Si el elegido no tiene el carácter episcopal, solo después de que haya sido ordenado obispo, solemnemente se le rinde homenaje y se da el anuncio.
Si el elegido reside fuera de la ciudad del Vaticano, deben observarse las normas mencionadas en el Ordo Ritum Conclavis. La elección episcopal del sumo pontífice elegido, si no es a un obispo a la cual se refieren los numerales de la presente Constitución, debe hacerla según la costumbre de la Iglesia, el decano del Colegio de Cardenales o en su ausencia el vicedecano, o si éste está impedido, el más antiguo de los cardenales obispos. El cónclave se concluirá inmediatamente después de que el nuevo sumo pontífice elegido haya dado el consentimiento a su elección, salvo que él mismo disponga otra cosa. Desde ese momento podrán acercarse al nuevo pontífice el sustituto de la Secretaría de Estado, el secretario para las relaciones con los estados, el prefecto de la Casa Pontificia y cualquier otro que tenga que tratar con el pontífice elegido cosas que sean necesarias en ese momento. El pontífice, después de la solemne ceremonia de inauguración del pontificado y dentro de un tiempo conveniente, tomará la posesión de la patriarcal archibasílica lateranense según el rito establecido. Johannes Paulus II. Bueno, miren ustedes, impresionante documento del Papa Juan Pablo II con ampliaciones del Papa Benedicto XVI sobre la elección del Papa. Esto es lo oficial. Esto es lo que dice la Iglesia, no lo que dicen los medios, no lo que dice el globalismo, no lo que dicen las teorías de la conspiración, no lo que dice, toda la gente que habla de estos temas y que no tiene ni idea de lo que pasa aquí. Vamos a ver para ir puntualizando algo del testamento del Papa Francisco y algo sobre su sucesor. Información en la FM de RCN Periodismo para Todos. Se conoce ya la fecha del sepelio del Papa Francisco. Va a ser el próximo sábado, 26 de abril a las 10 de la mañana. Se ha conocido también su testamento y todos los detalles de cómo se va a realizar el cónclave para definir a su sucesor. ¿Quién asumirá el solio de San Pedro? Es la pregunta que se hace el mundo entero, pero antes se va a dar prácticamente una semana de sepelios, de despedida al Papa Francisco. Juan Camilo Celi, muy buenos días. El testamento del Papa Francisco ha revelado cómo quieren que sea ese sepelio y cómo debe permanecer para la eternidad su cuerpo. 6-3, Juan Camilo. Buenos días, William, y buenos días a toda la audiencia. Sí, ayer se conoció ese testamento sobre el cual usted hace referencia. Realmente el testamento fue publicado, fue escrito más bien por el Papa en el año 2022. Él, una vez sintió que la muerte estaba cerca, decidió escribir su testamento y fue revelado tan solo hasta horas en la tarde-noche, más o menos ayer en Roma, esto por el vicario Farrell, que fue también quien había anunciado su muerte. El camarlengo, que controla las finanzas de la iglesia. Pero es que también vamos a escuchar una voz del Papa a propósito de la muerte, porque precisamente en el 2022 un medio argentino viajó hasta Roma y le preguntó sus opiniones y sus reflexiones sobre la muerte. Esto decía el Santo Padre. Iba a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. El Papa Francisco, William, siempre quiso tener las cosas un poco menos pomposas, menos grandilocuentes, ¿no? Él sí fue un papa humilde, y también en su muerte, porque él dijo en su testamento que quería ser enterrado en su sencilla tumba, en el suelo, solo con el nombre de Franciscus, y no va a ser en la Basílica de San Pedro, porque fue uno de sus últimos, sus últimas expresiones de muerte. Dijo que él quería ser enterrado en la Basílica de Santa María, que es una basílica más pequeña, que incluso era donde él había ido a orar antes de ser ya nombrado como papa, y pues por eso no quería hacerlo allí. Y también se conoce, William, que ahora, después de sellar el apartamento con unas cintas amarillas, como ayer publicó el Vaticano, su cuerpo va a ser trasladado a San Pedro, y no va a ser puesto el ataúd en lo alto, sino más bien en una plataforma baja, en el ataúd que ya se conoce, que es un ataúd de cedro, y allí van a poderle dar su último adiós a algunos fieles antes de que el sábado sea
ya las misas de sus acciones exequiales, ¿no? Así que este va a ser el cronograma que va a ser llevado a cabo con el cuerpo del Papa, y ya después vendrá el cónclave, que será entre el 10 y 15 de mayo. Muy bien, Juan Camilo, muchas gracias. Lo que está pasando en la Santa Sede, la imagen que ustedes están observando en estos momentos en directo por nuestra señal de YouTube, la FM oficial, es la exposición del cuerpo del Papa Francisco. La Santa Sede ha tomado fotografías de su cuerpo, que permanece en un ataúd. Va a ser trasladado de la casa de Santa Marta, donde permanece hoy, a la Basílica de San Pedro, para que los fieles del mundo entero que puedan asistir al Vaticano le den su último adiós. ¿Qué se sabe sobre el cónclave que debe celebrarse para elegir al sucesor de Francisco una vez terminen las exequias? Azur y Chamá. Son los muy buenos días, William, para usted, los compañeros, los oyentes. La versión oficial, lo que dice la norma vaticana: la elección del nuevo Papa debe comenzar no antes de 15 días, ni después de 20, después de la muerte del pontífice, y es importantísimo que primero se dé espacio para los funerales, las honras fúnebres del Papa que ha fallecido. El reglamento tiene previsto que desde el momento en que la sede apostólica quede legítimamente vacante, como es lo que ocurre en este momento, el Vaticano oficialmente es sede vacante y también está ya en modo cónclave, se debe esperar durante 15 días a que los cardenales que participan del colegio y que pueden estar en el cónclave lleguen desde distintas partes del mundo. Eventualmente, si todos están presentes, se podría adelantar el cónclave. El Correo de la Sera, el diario italiano que tiene, digamos, una línea directa con el Vaticano, ya ha lanzado la fecha del 5 de mayo, no sé si por el conteo de calendario o porque ya tienen una fuente allí, y el cónclave se podría prolongar hasta el día 10 de mayo. Mientras tanto, algunos detalles que se conocieron con la voz del cardenal Gianfranco Ravasi. Él es el cardenal italiano, tiene 82 años, no es papable, es más que polémico en el Vaticano. Él preside la Comisión Pontificia de Arqueología Sagrada, esto ha dicho. Come ha detto lui nel suo testamento, con una semplicità particolare, e quindi questo è forse l'ultimo messaggio che lui dà, soprattutto ricordando che lui vuole essere sepolto. Que ya ha dicho nuestro compañero Celi hace instantes sobre el testamento del Papa y sobre la forma como ya oficialmente se está haciendo la convocatoria para los cardenales que no se encuentran en Roma. El Colegio de Cardenales. Bueno, eso ya lo habíamos explicado nosotros en el documento, y vamos a ver las imágenes del Papa que fueron reveladas por el Vaticano en el ataúd ya del Papa Francisco. Aspergiamo il corpo del nostro Papa Francesco, rendiamo grazie a Dio che aspergiamo il corpo del nostro Papa Francesco. Rendiamo grazie a nella luce della beatitudine per Cristo, a una vita nuova in Cristo. Ahí está en esa capilla hoy un video de Burke y de Sara allá en Roma ya haciendo presencia. Oremos muchísimo por la elección del Papa, que Dios tenga misericordia del mundo, porque me atrevo a decir, es el cargo más importante del planeta, con una influencia tremenda y con una necesidad para este mundo de una persona que lleve las riendas de la única iglesia de nuestro Señor, la iglesia que dejó en la tierra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, mi iglesia. Eso dijo el Señor, y por eso los restos de Pedro están allá, los restos de Pablo e innumerables
innumerables reliquias que han hecho parte de más de 2000 años de luchas para sostener el mensaje del Señor en la tierra. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Oremos por el alma del Papa Francisco que ha partido de este plano terrenal. Oremos por los cardenales electores, como lo vimos hoy, el nombre que se da, cardenales electores, y oremos por el nuevo Papa para que sea según el corazón de Dios, como siempre lo pedimos. Dios los bendiga, muchas gracias y que viva Cristo Rey. Muchas gracias.